Me llamo Yolanda Gowen. Tengo 68 años. Y el domingo pasado, mi hijo me miró a los ojos por encima de los huevos que le había preparado y dijo: «Mamá, a partir del mes que viene, toda tu pensión va a mi cuenta». La cocina olía a bacon, grasa y tostadas. El mismo desayuno que le había preparado todos los domingos durante 3 años, desde que empezó a aparecer por casa. Nolan estaba sentado a mi mesa como siempre, con el tenedor en la mano, la boca llena y los ojos puestos en el teléfono. Lo dijo como si me estuviera pidiendo que le pasara la sal. Y yo sonreí, porque fui enfermera de urgencias durante 40 años. Sé distinguir entre alguien que necesita ayuda y alguien que cree que se la deben. Esa noche, vino a cenar como de costumbre. Pero cuando cruzó la puerta principal de mi casa, gritó. Los dos gritaron. Bienvenidos de nuevo a Alpha Mom Stories. Si alguna vez cocinaste para alguien que pensaba que tu cocina era su derecho de nacimiento, suscríbete. Vas a querer estar aquí cuando la estufa se quede fría. Déjame empezar desde el principio. Empecé la escuela de enfermería a los 28 años. La mayoría empieza a los 18. Yo empecé tarde porque mi esposo Raymond murió en un accidente de coche y me dejó con un niño de 9 años y un cheque de seguro de vida por $85,000. Ese cheque nos compró una casa. El título nos compró un futuro. Durante 40 años trabajé en el Hospital Memorial Regional, como enfermera jefa de urgencias. Turnos de noche, sobre todo, porque las noches se pagaban mejor y Nolan estaba en la escuela durante el día. He sostenido las manos de desconocidos moribundos a las 3 de la madrugada. He visto 4 códigos azules en un solo turno. He formado a más de 200 enfermeras nuevas. Todas asustadas en su primera noche. Todas más firmes en la última. Me jubilé hace 3 años. Mi pensión es de $4,200 al mes. No es dinero de rica. Es dinero cómodo. La casa está pagada. 20 años de hipoteca. Todos los pagos a tiempo. El coche está pagado. Sin deudas. Ni un solo centavo que deba a nadie. Me lo gané. Noche tras noche, turno tras turno, paciente tras paciente. La gente oye enfermera jubilada y se imagina a alguien tejiendo en una mecedora. Yo imagino a alguien que atendía pacientes y preparaba guisos en las mismas 12 horas. Alguien que conducía a casa a las 7 de la mañana con sangre en el uniforme y aún así llevaba a su hijo a la escuela a las 8. Eso es la jubilación cuando te la has ganado honestamente. Tranquila, sencilla. Cocino lo que quiero. Leo lo que quiero. Trabajo en el jardín cuando el clima acompaña. Paz. Lo único que interrumpe mi paz es un Nissan plateado que entra en mi entrada todas las tardes a las 6:15. En mi sala solía haber un sillón reclinable, de cuero marrón, con los reposabrazos gastados y un desgarro en el lado izquierdo que Raymond siempre decía que iba a arreglar y nunca arreglaba. Se sentaba en ese sillón cada tarde después del trabajo. Botas fuera, Nolan en su regazo, la televisión bajita. Cuando Raymond murió, Nolan se sentó en ese sillón todas las noches durante 1 año. Tenía 9 años, sentado en la silla de un hombre muerto, esperando a alguien que no iba a volver. Vi eso y me rompí por dentro en silencio, como se rompen las enfermeras, donde nadie lo ve. Así que compensé. Hice turnos extra. Compré de todo. Nolan señalaba cada juguete, cada par de zapatillas, cada aparato. Yo nunca dije que no. Ni una sola vez. Tenía tanto miedo de que sintiera la ausencia de su padre que llené cada vacío con un sí. No me di cuenta de que le estaba enseñando que la palabra no existía. Nolan se graduó de la universidad. Yo pagué. Empezó un negocio de entrega de kits de comida, fracasó. Le presté $15,000. Empezó otro, consultoría de criptomonedas, fracasó. Le presté $20,000. Luego una franquicia de lavado de coches, fracasó. Otros $25,000. Nada volvió. Dejé de llamarlos préstamos. Él nunca empezó a hacerlo. Hace 5 años se casó con Trish. Ella creció con dinero. Su padre es cirujano estético en Scottsdale. Se casó con Nolan porque él tenía potencial.
Potencial es una palabra que la gente usa cuando no quiere decir todavía nada. Entonces empezó todo. Hace 3 años, después de que su tercer negocio se hundiera, Nolan y Tracy comenzaron a aparecer en mi casa para cenar. Todas las noches, a las 6:15, el Nissan plateado en mi entrada. Yo cocinaba, ellos comían, ellos se iban. Ni una vez, ni una sola vez en 3 años, ninguno de los dos lavó un plato. Lo conté. Hace 20 años, hice un bordado de punto de cruz y lo enmarqué yo misma. Hilo azul y amarillo, los colores favoritos de Nolan cuando tenía 5 años. Me ayudó a escogerlos en la tienda de manualidades. El marco colgaba en la pared de mi sala, justo frente al sillón reclinable de Raymond. Decía, el hogar está donde está mamá. Colgó allí durante 20 años. Nadie lo tocó. Nadie comentó nada. Era simplemente parte de la pared. Luego Tracy empezó a redecorar. Primero fueron las cortinas. Apareció un martes con bolsas de compras y cambió las cortinas de mi sala sin preguntar. Dijo que las mías estaban pasadas de moda. Luego cojines decorativos. Verde espuma de mar, de esos en los que en realidad no puedes apoyarte. Luego un jarrón nuevo sobre la repisa. De vidrio. Caro a la vista. No era mío. Yo no pedí nada de eso. Una tarde, Tracy estaba hablando por teléfono en mi cocina. Pensó que yo estaba durmiendo la siesta. Yo estaba de pie en el pasillo. En silencio, como aprendes a estar en silencio en un hospital de noche. Le dijo a su amiga Angela, estoy preparando la habitación de invitados para cuando sea nuestra. Habitación de invitados, mi sala, nuestra. Ella lo llamaba redecorar. Yo lo llamaba por su nombre. Una mujer midiendo las cortinas antes del funeral. Luego vino el folleto. Sunrise Senior Living. Portada brillante, una pareja de cabello blanco sonriendo en un banco. Tracy lo dejó en mi encimera de la cocina. La primera página tenía una esquina doblada. La sección de cuidados de memoria. Ella dijo, a tu edad. Como si fuera un diagnóstico. ¿De verdad deberías levantar esa olla, mamá? A tu edad. Como si 68 significara que me estaba disolviendo. Como si mis manos no hubieran sostenido bisturíes, vías intravenosas, moribundos y una libreta de pagos de hipoteca durante 4 décadas. No estaba renovando mi casa. Estaba ensayando para cuando yo ya no estuviera en ella. El domingo por la mañana preparé brunch como siempre. Huevos poco hechos, bacon, tostadas, café. La cocina olía a mantequilla y costumbre. Nolan y Tracy se sentaron a mi mesa. Nolan comió rápido, como siempre comía. Cabeza abajo, tenedor moviéndose, sin conversación. Empujó el plato hacia un lado, no dijo gracias, no levantó la vista. Entonces lo dijo, mamá, a partir del mes que viene, toda tu pensión va a mi cuenta. Tiene sentido. No tienes hipoteca. Casi no conduces. Yo te daré una asignación para la compra. ¿Una asignación? Mi hijo, de 42 años, desempleado desde hacía 14 meses, con 3 negocios hundidos y $60.000 de mi dinero desaparecido sin un recibo, me estaba ofreciendo una asignación de mi propia pensión para comprar comida, como si estuviera siendo generoso. Tracy asintió. Hemos estado hablando con Kevin sobre eso. Dice que es la decisión inteligente, ya sabes, por temas de impuestos. Kevin. Kevin Tate. Ya llegaré a él. Yo sonreí. No una sonrisa falsa. Una de verdad. La sonrisa que una enfermera de urgencias le da a un paciente con el fémur roto cuando dice, estaré bien. Solo déjeme caminar. La sonrisa que significa, sé algo que tú no sabes, y no es bueno para ti. Lo pensaré, dije. ¿Qué hay que pensar? Nolan se inclinó hacia adelante. Kevin dice. Dije que lo pensaré, Nolan. Mi voz no cambió. No subió, no se afiló. El mismo tono que usaba con los internos entrando en pánico a las 3 de la madrugada. Lo bastante calmado para detenerlos, lo bastante firme para que no preguntaran 2 veces. Nolan se detuvo.
Tracy miró su teléfono. El brunch terminó. Dejaron los platos en el fregadero. 3 platos, 3 tazas, 3 tenedores. Los lavé sola, como siempre. Esa tarde llamé a mi hermana Donna. Tiene 72 años, directora escolar jubilada, casada con Harold desde hace 46 años. Donna tiene opiniones como las tormentas tienen lluvia. No las pides. Simplemente llegan. Kevin Tate, dije. ¿Sabes algo de él? Ese hombre no podría aconsejarle a una planta hacia dónde crecer. Donna lo conocía por su reputación. Todos en nuestro círculo lo conocían. Kevin Tate apareció en la vida de Nolan hace 2 años. Lo conoció en un bar de la calle 4. Le invitó una ronda. Empezó a llamarse a sí mismo consultor financiero de Nolan. Esto es lo que Kevin Tate era en realidad. Un exagente inmobiliario cuya licencia había expirado 3 años antes. Sin certificaciones, sin negocio registrado, sin inversiones personales dignas de mención. Conducía un sedán de alquiler y usaba trajes que le quedaban como si pertenecieran a alguien más alto. Kevin se llamaba asesor financiero del mismo modo que un hombre con un estetoscopio al cuello se llama doctor. El accesorio no te da la cualificación. Pero Nolan le creyó. Kevin validaba cada idea que Nolan tenía. Cada plan a medio cocinar, cada discurso de disrupción, cada atajo. Eso vendía Kevin. Permiso para seguir fracasando. El precio era la cuenta del bar y la promesa de una parte cuando algo por fin funcionara. Kevin vino a mi casa 2 veces. Las 2 veces miró mis paredes como un agente inmobiliario mira una casa para demoler, caminó despacio por la sala, comentó los metros cuadrados y el valor del terreno. Vi sus ojos medir mi hogar como si ya estuviera anunciado. Nolan dice que Kevin es el hombre más inteligente que conoce. Tracy me lo dijo una vez. Eso te dice todo sobre las personas de las que mi hijo se rodea. Pero los ojos de Kevin midiendo mi casa no eran casuales. Eran calculadores. Después de que se fueron aquel domingo, me senté sola en mi cocina. Luz del sol sobre la encimera, sus platos en el fregadero. 43 objetos. Los conté como solía contar las constantes de los pacientes. Metódicamente, sin emoción. Platos con restos de huevo pegados. Una taza de café con el lápiz labial de Tracy en el borde. Un tenedor que Nolan dejó caer al suelo y ahí dejó. Llamé a Donna. Nolan quiere mi pensión. Silencio. Luego, ¿quiere qué? Mi pensión completa a partir del mes que viene. Idea de Kevin Tate. Sobre mi cadáver. No sobre el tuyo. Tampoco sobre el mío. Pero necesito pensar, Donna. Necesito ser inteligente con esto. En urgencias lo llamamos triaje. Evalúas el daño antes de decidir el tratamiento. No entras en pánico. No adivinas. Revisas las constantes, lees el historial y entonces actúas. Yo estaba haciendo triaje a mi propio hijo, y el pronóstico era peor de lo que esperaba. Esa noche me senté a la mesa de la cocina con un bloc legal y un bolígrafo. Escribí todo lo que poseía y a nombre de quién estaba. Casa, Yolanda Gowin, única propietaria, pagada. Coche, Yolanda Gowin, pagado. Cuenta de ahorros, Yolanda Gowin. Pensión, Yolanda Gowin. Deudas, ninguna. Todo era mío. Cada dólar, cada escritura, cada documento. 40 años de turnos de noche, y ni una sola cosa tenía el nombre de nadie más. Bien. Luego levanté el teléfono y llamé al First National Bank. Me gustaría comprobar algo. ¿Se ha usado mi dirección de propiedad en alguna solicitud de préstamo reciente? La mujer al teléfono dijo que me transferiría al departamento correcto. Me puso en espera. Sonó ya suave. Esperé. Soy buena esperando. 40 años de turnos de 12 horas te enseñan una paciencia que la mayoría de la gente no puede imaginar. No sabía qué encontraría al banco. Todavía no. Esa noche preparé pastel de pollo. Era el favorito de Nolan desde pequeño. Raymond solía pedirlo los viernes. Y después de que murió, Nolan lo pedía cada semana como un reloj.
Un niño de 9 años comiendo la comida favorita de su padre muerto en la silla de su padre muerto. ¿Cómo dices que no a eso? No lo dices. Durante 33 años. No lo dices. La cocina olía a masa con mantequilla y romero. Ese tipo de olor que llena todas las habitaciones. Ese que te recibe en la puerta principal antes de que alguien diga hola. 6:15. El Nissan entró. Nolan cruzó la puerta sin llamar. Había dejado de llamar hacía años. Huele bien, ¿qué hay de cena? Ni hola. Ni cómo estás. Directo a la estufa. Trace se sentó a la mesa y sacó el teléfono. Se sentaba a mi mesa como una se sienta en una sala de espera. Como si estuviera matando el tiempo hasta que llegara algo mejor. Comimos. Nolan terminó primero. Empujó el plato hacia adelante. Entonces, lo de la pensión, ¿lo pensaste? Todavía lo estoy pensando. Mamá. Kevin dice que cuanto más esperes. Sé lo que dice Kevin. Trace levantó la vista del teléfono. Mamá, solo intentamos ayudar. Te estás haciendo mayor. Las cosas se complican. Las cosas solo se complican cuando la gente las complica. Trace. Se fueron a las 7:30. Platos en el fregadero. Masa pegada a la fuente. 3 vasos, 3 tenedores, el cuchillo grande con el que Nolan se sirvió otra porción. Lavé cada plato, cada tenedor, cada vaso. Sequé el último plato, lo puse en el escurridor y me quedé allí, en mi cocina, con el paño en las manos. Esta es la última comida que cocinaré para mi hijo en esta cocina. Todavía no sabía lo del préstamo, pero ya sabía suficiente. La cocina iba a cerrar. Lunes por la mañana, 7:40. Sonó mi teléfono y la pantalla mostró un número que no reconocía. El código de área coincidía con el banco. Señora Gowen, soy David Parsons, del First National Bank. Llamo sobre la dirección de su propiedad. Necesitamos verificar la titularidad en relación con una solicitud de préstamo comercial. Dejé mi café sobre la mesa. ¿Qué solicitud de préstamo? Un préstamo comercial de $120,000 presentado por Nolan Gowen. La dirección de su propiedad aparece como garantía. Necesitamos que la propietaria verifique y dé su consentimiento. 10 segundos de silencio. Me senté a la mesa de la cocina. Mi corazón golpeaba fuerte, pero mi voz se mantuvo. 40 años de entrenamiento en urgencia significan que tu cuerpo puede gritar mientras tu boca permanece firme. Mi hijo usó mi casa, la casa que compré con el dinero del seguro de vida de su padre, la casa que pagué durante 20 años de turnos nocturnos, como garantía para un préstamo del que yo nunca supe nada. Señora Gowen, ¿está diciendo que usted no autorizó esto? Estoy diciendo que no lo autoricé. Estoy diciendo que soy la única propietaria de esta propiedad y estoy diciendo que quien quiera que haya ayudado a mi hijo a llenar esa solicitud cometió fraude. El agente tomó notas. Prometió una investigación. Colgué. Me quedé sentada en silencio durante mucho tiempo. Luego hice algo que no había hecho en 33 años. Caminé hasta la sala. Me senté en el sillón reclinable de Raymond. El cuero crujió. Olía levemente a loción de afeitar y aceite de motor. Olores que deberían haberse desvanecido hacía décadas, pero de alguna manera no lo habían hecho. Cerré los ojos. Necesitaba a Raymond cerca. Porque lo que estaba a punto de hacer no podía hacerlo con las manos temblando. Él no solo pidió mi pensión. Hipotecó mi casa. La casa que el seguro de vida de su padre muerto pagó. Hay un término clínico para lo que sentí. Se llama rabia controlada. Yo llamé a Donna antes del mediodía. 2 palabras. Usó mi casa como garantía. 20 minutos después, su coche estaba en mi entrada. Nos sentamos a la mesa de mi cocina, la misma mesa donde había servido 10.000 comidas, firmado los permisos escolares de Nolan y cuadrado mi talonario a las 6 de la mañana después de turnos de noche. Donna se sentó frente a mí con sus gafas de lectura puestas y la mandíbula apretada de esa manera que se le pone cuando está a punto de decir algo bíblico. No voy a llamar a la policía, dije. Todavía no. No voy a meter a mi hijo en la cárcel. Entonces,
¿Qué vas a hacer? Voy a vender la casa. Yolanda Marie Gowen, no vas a vender tu casa porque tu hijo es un... Voy a vender mi casa porque mi hijo cree que es su casa, y necesito que entienda que nunca lo fue. Donna me miró fijamente. Luego asintió despacio, como asientes cuando alguien te dice el diagnóstico y sabes que el tratamiento va a doler. El plan era simple. Vender la casa. Eliminar la garantía. Matar el préstamo. Mudarse a Oak Ridge Independent Living Community, a 45 minutos. Beverly lo encontró. Un lugar bonito. Apartamento pequeño, jardín comunitario, senderos para caminar. Conservar las pruebas del banco como seguro. Y no decirle nada a Nolan hasta que estuviera hecho. Esa tarde llamé a una agente inmobiliaria, Patricia Ayes. Recorrió mi casa, revisó el título y dijo: título limpio, sin hipoteca, única propietaria. Esta es la venta más fácil que he tenido en todo el año. En este mercado, tendrá ofertas en una semana. ¿Qué tan rápido podemos cerrar? Si el comprador tiene efectivo o financiación preaprobada, de 4 a 6 semanas. Donna dijo que estaba loca. Yo dije, no. Loca es cocinarle la cena a alguien que te está robando la casa mientras le sirves la comida. Terminé de estar loca. Empaqué mi vida en cajas durante el día y serví la cena en platos sin empacar por la noche, de lunes a viernes, mientras Nolan y Trish estaban donde quiera que fueran durante el día, que por lo que yo podía notar era una combinación de cafeterías, el estudio de yoga de Trish y cualquier bar donde Kevin Tate estuviera dando cátedra. Envolví platos en periódico. Doblé sábanas en contenedores. Quité fotografías de las paredes y las puse boca abajo en cartón. Luego, a las 6:15, el Nissan entraba y yo servía la cena en los platos que todavía no había empacado. Y ellos comían y se iban. Y pasaban junto a estantes medio vacíos, junto a paredes con rectángulos descoloridos donde antes colgaban marcos, junto a habitaciones que poco a poco se estaban quedando huecas. Nunca se dieron cuenta. Una semana entera empacando y no vieron nada, porque nunca miraban mi casa. Miraban mi estufa. El sillón reclinable de Raymond fue lo más difícil. Me senté en él una última vez. Cerré los ojos. Pasé las manos por los reposabrazos como sostendrías la mano de alguien si supieras que es la última vez. Te llevo conmigo, Rey. No te vas a quedar aquí para ellos. El bordado de punto de cruz fue lo siguiente. Saqué el clavo yo misma. 4 pequeños agujeros en la pared donde había colgado durante 20 años. No los tapé. Que las paredes recuerden. Beverly ayudó con las cajas pesadas. No dijo mucho. Las enfermeras no necesitan hablar cuando trabajan. Solo necesitamos saber que la otra persona está ahí. Bev sostuvo el otro extremo de cada caja y de cada silencio. El martes por la tarde, Patricia llamó. Teníamos una oferta. $480,000. Comprador al contado, sin condiciones. Firmé el contrato esa noche en la oficina de Patricia mientras Beverly estaba en la sala de espera leyendo una revista al revés porque sus manos temblaban y las mías no. Los de la mudanza vinieron un jueves. 3 hombres. 4 horas. Sacaron 40 años de mi vida en cajas de cartón y mantas para muebles. Les pedí que envolvieran el sillón reclinable de Raymond por separado. Primero plástico de burbujas, luego una manta de mudanza, luego otra capa de plástico. El encargado me lanzó una mirada. Esa mirada que dice, señora, es una silla. Y yo le di la mirada que impide que ese pensamiento se convierta en palabras. Esa silla sostuvo a mi esposo cada tarde durante 7 años. Luego sostuvo su memoria durante 33 más. Se iba conmigo. Habitación por habitación, la casa se vació. Dormitorio, habitación de invitados, pasillo, la cocina fue lo último. Sacaron la mesa donde había servido cada comida. El soporte donde colgaban mis ollas. El estante de especias que construí a partir de una foto de una revista hacía 20 años. El frasco donde guardaba la receta manuscrita de salsa barbacoa de Raymond. La que tenía su huella dactilar manchada en el margen. Todo se fue. La cocina era solo una habitación ahora. Encimeras blancas,
estufa fría, paredes desnudas. Durante 40 años, esa cocina había olido a algo. Asado, ajo, pastel de cumpleaños, acción de gracias. Ahora olía a paneles de yeso, polvo y nada. La estufa estaba fría. La mesa se había ido. Y por primera vez en 3 años, la cocina no tenía ningún olor. Cuando el camión se alejó, me quedé de pie en medio de mi sala vacía. Los pasos hacían eco. El sonido rebotaba en las paredes desnudas y volvía a mí como una pregunta. Puse una silla plegable en el centro de la habitación, coloqué mi maleta al lado, me senté y esperé, porque a las 6:15, un Nissan plateado entraría en mi entrada, y por primera vez en 3 años no habría nada para comer. Sé lo que estás pensando. Ella debió enfrentarlo, decirle sus verdades, llamar a la policía. Pero esto es lo que 40 años en urgencias me enseñaron. El tratamiento más efectivo no siempre es el más ruidoso. A veces no levantas la voz. Retiras aquello que pensaban que siempre estaría ahí. Si sabes lo que es dar y dar hasta que alguien olvida que tienes elección, deja un comentario. Te escucho. 6:15. Oí el motor antes de ver los faros. El Nissan entró en la entrada. El mismo sitio de siempre. El parachoques delantero a 3 pulgadas de la puerta del garaje. Nolan nunca aparcaba con cuidado. Aparcaba como alguien que siempre había sido bienvenido. La puerta principal se abrió. No llamó. Nunca llamaba. Hacía mucho tiempo que había dejado de verla como mi casa. Y la gente no llama a sus propias puertas. Nolan dio 2 pasos adentro. Se detuvo. Pude verlo ocurrir en tiempo real. La forma en que su rostro pasó del piloto automático a la confusión, y luego a algo parecido al miedo. El recibidor estaba vacío. El pasillo estaba vacío. La sala detrás de él. Paredes desnudas, suelo desnudo, ventanas desnudas. Sin muebles, sin fotos, sin alfombra, sin lámparas, nada. Solo eco. Traist entró detrás de él. Sus ojos se abrieron de par en par. Su boca se abrió. Su bolso cayó al suelo. ¿Dónde está todo? La voz de Traist se quebró contra las paredes desnudas y volvió rebotando hacia ella. No puedes hacer esto. Nolan se giró de golpe. Mamá. Mamá. Su voz hizo eco por cada habitación vacía. La casa le respondió como responden las casas vacías, devolviéndole sus propias palabras. Estoy aquí, Nolan. Yo estaba sentada en mi silla plegable en el centro de la sala, con la maleta a mi lado, las manos cruzadas, tranquila. Tan tranquila como a las 3 de la madrugada, cuando urgencias está ardiendo y todos te miran para que les digas qué hacer. Nolan entró corriendo. ¿Qué pasó? ¿Te robaron? No, vendí la casa. Se quedó mirándome. ¿Qué hiciste qué? La vendí. $480.000. Cierre en 2 semanas. Me mudo a la comunidad Oakridge. Traist, detrás de él, con la voz temblando, dijo, no puedes vender esta casa. Nosotros íbamos a... Se detuvo. Se dio cuenta, pero demasiado tarde. ¿Iban a qué, Traist, a vivir aquí, después de que yo me fuera a un lugar donde me cuidan? La voz de Nolan se volvió baja y desesperada. Esta es la casa de papá. No, Nolan. Esta es mi casa. La compré con el dinero del seguro de vida de tu padre. Pagué la hipoteca durante 20 años. Tu nombre nunca estuvo en ella. Y después de lo que hiciste con el banco, necesitaba que tampoco estuviera el mío. Se quedó helado. ¿Qué banco? La cocina no olía a nada. Durante 3 años, había olido a asado, pollo, pan de ajo, pastel de limón. Ese tipo de olor que te envuelve en cuanto cruzas la puerta. Ese tipo de olor que significa que alguien ha estado de pie frente a la estufa durante 2 horas porque te quiere lo suficiente como para tomarse la molestia. Ahora olía a paneles de yeso y polvo. Y Nolan por fin se dio cuenta. First National Bank me llamó, Nolan. Necesitaban verificar la titularidad de la propiedad por un préstamo comercial de $120.000. Tu préstamo, mi casa como garantía.
El color se le fue de la cara de arriba a abajo. Primero la frente, luego las mejillas, luego los labios. He visto ese mismo vaciamiento en pacientes que reciben un mal diagnóstico. El cuerpo te delata antes de que la boca pueda alcanzarlo. Eso fue. Kevin dijo que era solo una formalidad. Dijo. Kevin Tate no tiene licencia de asesor financiero. No la tiene desde hace 3 años. Lo comprobé. Traist se volvió contra Nolan. Espera, ¿Kevin no tiene licencia? Me dijiste que sí. La tiene. Solo que es otro tipo de... Se fue apagando como se apagan las personas cuando la mentira se queda sin camino. No hay otro tipo, Nolan. Hay licencia y hay fraude. Pusiste mi dirección en una solicitud de préstamo sin mi consentimiento. Eso es un delito federal. Mamá, no iba a usar la casa de verdad. Era solo para que aprobaran el préstamo. ¿Y lo ibas a pagar con qué? ¿Con tu cuarta empresa, con la quinta? No has tenido un sueldo en 14 meses. Comes en mi mesa todas las noches porque no puedes pagar la comida. Y usaste mi casa, la casa que pagó el seguro de vida de tu padre muerto, como garantía de un préstamo que jamás podrías devolver. Nolan se sentó en el suelo porque no había sillas. Por primera vez, estaba sentado en la realidad en la que yo llevaba años de pie. Traist miraba la pared sobre donde antes estaba la repisa. 4 pequeños agujeros en el yeso, 2 a cada lado, espaciados de manera uniforme. Agujeros de clavos, limpios, redondos, precisos. ¿Qué había ahí?, preguntó. Algo que hice hace 20 años. Decía, el hogar está donde está mamá. Traist apartó la mirada. Nolan miró los 4 agujeros como si le estuvieran diciendo algo que no quería oír. Lo colgué el año que empezaste el jardín de infancia, Nolan. Tú me ayudaste a escoger los colores de los hilos, azul y amarillo, tus favoritos entonces. Su voz salió pequeña. Lo recuerdo. ¿De verdad? Porque el niño que escogió esos colores me hacía dibujos para la nevera. Decía, gracias, mami, cuando le preparaba el almuerzo. Se quedaba dormido en la silla de su padre con los zapatos puestos. Yo lo cargaba hasta la cama. Dejé que eso se asentara. Ese niño no exigía mi pensión. Ese niño no usaba mi casa como garantía. Ese niño decía, por favor. Nadie habló. Traist miraba el suelo. Nolan miraba la pared. La casa vacía sostuvo cada palabra que dije y la dejó resonar. Me levanté de la silla plegable y tomé mi maleta. Los de la mudanza se llevaron las últimas cosas esta mañana. El cierre es en 2 semanas. Te sugiero que encuentres otro sitio donde cenar. Caminé hacia la puerta principal. Luego me detuve. Y Nolan, el banco tiene tu solicitud de préstamo. Todavía no he decidido qué hacer con ella, pero si yo fuera tú, dejaría de escuchar a Kevin Tate. El coche de Beverly me esperaba junto a la acera. Bajé los escalones del porche, crucé el césped y subí. Ella no dijo una palabra. Solo condujo. El niño que escogió esos colores solía decir, por favor. No sé a dónde se fue, pero sé quién lo reemplazó. ¿Qué pasó después? Me enteré por Donna, que se enteró por Harold, que se enteró por Frank, que se enteró por el propio Nolan. Porque cuando un hombre se está ahogando, llama a todos los que tienen un bote. Nolan llamó a un abogado inmobiliario a la mañana siguiente. ¿Puede vender la casa sin mi consentimiento? El abogado hizo una sola pregunta. ¿Su nombre está en el título? Nolan dijo que no. El abogado dijo, entonces sí, puede. Honorarios, $150 por una respuesta de 2 minutos. Nolan llamó al banco. Necesito retirar la solicitud de préstamo. El banco dijo que la solicitud estaba bajo investigación por posible fraude y que no podía retirarse. Pidió hablar con un gerente. El gerente dijo lo mismo, más despacio. Traist llamó a su madre, la esposa del cirujano estético en Scottsdale. Mamá, quizá necesitemos ayuda. Su madre dijo, ¿ayuda?
Te casaste con un hombre sin trabajo que cena en casa de su madre todas las noches y me llamas a mí. Nolan llamó a Kevin Tate. Kevin, ¿qué hacemos? Kevin dijo, mira, hombre, tengo que apartarme de esto. No sabía que tu mamá se iba a enterar. Nolan dijo, me dijiste que el banco no la llamaría. Kevin dijo, dije que quizá no lo harían. Hay una diferencia. Kevin colgó. Nolan volvió a llamar 2 veces. Kevin no contestó. Luego Nolan condujo hasta mi casa, la vacía, y esperó a Patricia Hayes, mi agente inmobiliaria. Cuando ella llegó, él estaba de pie en el porche como un hombre protegiendo un edificio que no le pertenecía. Soy su hijo. Tiene que detener esta venta. Patricia apenas levantó la vista de su portapapeles. La propiedad pertenece únicamente a Yolanda Gowen. Ella autorizó esta venta. Usted no tiene base legal, y si sigue interfiriendo, documentaré esto como acoso. Algunas personas cavan cuando deberían dejar de palear. Nolan llevó una excavadora. Cuando las vías legales fallaron, Nolan se volvió personal. Empezó a llamar a la gente, no para disculparse, no para explicar, sino para reescribir la historia. Su versión iba así: mamá está perdiendo la cabeza. Vendió su casa de la noche a la mañana. No está pensando con claridad. Creemos que quizá necesita ayuda. Llamó primero a Donna. Gran error. Tía Donna, mamá ha estado actuando raro. La respuesta de Donna, palabra por palabra, porque me la repitió 3 veces, fue: lo único raro aquí es un hombre de 42 años que cena en casa de su madre todas las noches y luego intenta quitarle la pensión. No vuelvas a llamarme, Nolan. Después llamó a mi amiga de la iglesia, Gloria Patterson. Señora Patterson, estamos muy preocupados por mamá. Está tomando decisiones impulsivas. Gloria dijo: cariño, conozco a tu madre desde antes de que nacieras. Esa mujer no toma decisiones impulsivas. Toma decisiones informadas. Traist publicó en Facebook una foto vieja de ella y yo del Día de Acción de Gracias. Esa en la que yo había cocinado para 11 personas y ella había llevado una botella de vino con un lazo. La descripción decía: extrañando nuestras cenas familiares. Rezando por mamá durante este momento difícil. Subtexto: está confundida. Necesita oraciones. Necesita que la manejen. Luego Nolan me envió un mensaje. Mamá, por favor, hablemos de esto. Soy tu hijo. No puedes irte sin más. No respondí. Envió otro. 5 palabras que llevaré conmigo hasta el día de mi muerte. Papá se avergonzaría de ti. Mi esposo muerto, que trabajó 60 horas a la semana para que su hijo tuviera zapatos. Que murió en un coche mientras volvía a casa de un doble turno. Que nunca llegó a ver su hipoteca pagada, a su hijo graduado, a su esposa jubilada. Avergonzado de mí. Ese mensaje me dijo que mi hijo estaba realmente perdido. Y ese mensaje me dijo exactamente dónde tenía que estar el sábado. Donna me llamó el jueves por la tarde. Sonaba como una mujer organizando una campaña militar, que básicamente es como suena una directora escolar jubilada cuando está enojada. Ese sobrino mío ha estado llamando a todo el mundo. Media familia le cree. Que le crean. La verdad no necesita una campaña. Quizá no, pero sí necesita un escenario. Mi barbacoa anual de verano es el próximo sábado. Todos estarán allí. Nolan y Traist también. Ya confirmaron asistencia. Creen que van a poner a la familia de su lado. La barbacoa de verano de Donna. 15 años seguidos. Cada primo, tío, tía, amigo de la iglesia y vecino a distancia de coche aparecía. Harold se encargaba de la parrilla. Los niños corrían entre los aspersores. Donna hacía su pastel de durazno desde cero y juzgaba a cualquiera que trajera algo comprado. Entonces tendrán a la familia, dije. Y la familia tendrá la verdad. ¿Qué vas a hacer? Llevar la solicitud de préstamo. Llevar los registros del banco. Y dejar que Nolan se explique frente a personas que realmente me conocen. Ella guardó silencio un momento.
Yolanda, ¿estás segura? Frente a la familia de Harold, los niños. Donna, le está diciendo a la gente que estoy senil. Usó mi casa como garantía para un préstamo. Quiere mi pensión. Si no hablo ahora, su versión se convierte en la verdad. Entonces hablas, y yo me aseguraré de que todos escuchen. Esa noche me senté a la mesa de la cocina de Beverly. Me estaba quedando con ella hasta que Oakridge estuviera listo, y organicé mis pruebas. Carta del banco confirmando la solicitud de préstamo fraudulenta. Copia de los documentos del préstamo que había solicitado formalmente. El contrato de venta de la propiedad. Todo en una carpeta manila, etiquetado y fechado. Beverly me miraba ordenar papeles. Estás llevando recibos. Las enfermeras siempre registran todo. Cada constante vital, cada medicamento, cada cambio de estado. Esto es solo otro tipo de historial. El sábado llegó caliente, 92 grados antes del mediodía. El patio de Donna y Harold estaba preparado como lo había estado durante 15 años. Mesas plegables bajo el roble, neveras junto a la cerca, la parrilla de Harold humeando baja y constante. El olor a carbón y virutas de nogal se extendía por toda la cuadra. La gente llegó en oleadas. El primo Frank y su esposa Rita, sus hijos adultos, los vecinos de Donna de la calle de abajo, mi amiga de la iglesia Gloria Patterson y su esposo. El pastor Michie, que nunca se perdía una barbacoa gratis. El hermano de Harold y su familia. Sobrinas, sobrinos, sus hijos, 23 personas según mi cuenta cuando todos se acomodaron. Nolan y Traist llegaron a la 1:30. Nolan llevaba un polo azul, planchado. Sonreía como un hombre en campaña, amplio, deliberado, dirigido a todos y a nadie. Recorrió el patio, estrechando manos, dando palmadas en la espalda. Tío Harold, ¿te ves bien? Tía Donna, el patio está increíble. Traist llevaba una tarta comprada, de cereza, con la tapa de plástico todavía puesta. Donna se inclinó hacia mí y susurró, una tarta comprada en mi casa, en mi barbacoa. ¡Qué descaro! Observé a Nolan moverse entre la gente. Era bueno en eso. La calidez, el encanto, el papel de hijo preocupado. Se inclinó cerca de Frank, junto a la nevera. Sí, mamá ha estado diferente últimamente. Vendió su casa de la nada. Estamos preocupados por ella. Frank asintió, con el ceño fruncido. 5 familiares convencidos antes de que yo dijera una sola palabra. Su relato ya estaba plantado. Llegué a las 2 con Beverly, el bolso sobre el hombro, la carpeta manila dentro. Donna me recibió en la puerta y me miró a los ojos. ¿Lista? Estoy lista desde el día en que dejó de decir gracias. Trabajó aquel patio como si fuera un mitin. Pero yo he visto mejores actuaciones en pacientes fingiendo que no les dolía. Después de la comida, cuando los platos de papel se amontonaban en bolsas de basura y la parrilla de Harold se enfriaba, Nolan se puso de pie. Golpeó su vaso de té dulce con un tenedor. El patio se quedó en silencio. ¿Puedo decir algo? Sonrió. Solo quiero decir lo agradecidos que estamos de estar aquí. La familia lo es todo. Hizo una pausa. Dejó que eso aterrizara. Y por eso necesito compartir algo que llevo en el corazón. Cada palabra ensayada. Traist probablemente lo había escrito en su teléfono y lo había hecho practicar en el coche. Mi mamá ha pasado por mucho últimamente. Se jubiló. Está sola. Y hace poco tomó algunas decisiones que nos preocupan. Miró alrededor del patio. Algunos asentimientos compasivos, los de las caras que ya había preparado. Vendió su casa. Así como así, sin decirle nada a nadie, y se está mudando a 45 minutos de su familia. Dejó eso suspendido. Dejó que la insinuación hiciera el trabajo. Pobre mamá. Mamá confundida. Mamá necesita que la manejen. Traist y yo solo queremos asegurarnos de que mamá esté bien. Queremos asegurarnos de que no esté siendo. Hizo una pausa. Escogió la palabra con cuidado. Influenciada por nadie. Influenciada, es decir, alguien la engañó.
Es decir, no puede pensar por sí misma. Es decir, entréguennos su pensión y nosotros la mantendremos a salvo. Se volvió hacia mí. Yolanda, ¿es cierto que vendiste la casa? Todos los ojos sobre mí. 23 pares. Dejé mi té sobre la mesa. Sí. Nolan se apresuró. Ven, ella ni siquiera lo explica. Mamá, diles por qué. Miré a mi hijo. Él estaba de pie. Yo estaba sentada. Pensó que eso le daba ventaja. Les diré por qué. Les diré todo. Pero primero siéntate, Nolan, porque no vas a querer estar de pie para esto. Su sonrisa titubeó, apenas un destello, pero lo vi. 40 años leyendo pacientes me enseñaron a ver lo que la gente intenta esconder. Antes de contarles lo que dije después, quiero que entiendan algo. No hice esto para humillar a mi hijo. Lo hice porque él me estaba humillando ante mi propia familia a mis espaldas, con mentiras, susurros y llamadas de preocupación. Si alguna vez alguien reescribió tu historia mientras tú todavía la estabas viviendo, ¿sabes por qué tuve que hablar? Comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo. Me levanté despacio. De esa manera en que te levantas cuando has estado sentada el tiempo suficiente para saber exactamente qué vas a decir. Mi bolso estaba sobre la mesa, con la carpeta manila visible dentro. No la tomé. Todavía no. Nolan me pidió que les dijera por qué vendí mi casa. Lo haré, pero voy a hacerlo como hacía las cosas en urgencias. Voy a empezar con el historial. Silencio. Incluso los niños se habían ido al otro extremo del patio. Podían sentirlo. Como se siente cuando cambia una tormenta. Primer hecho. Hace 3 años, Nolan perdió su tercer empleo. Desde entonces, él y Trace han venido a mi casa todas las noches a cenar. Yo cocinaba. Ellos comían. Ellos se iban. En 3 años, ninguno de los dos ha lavado ni un solo plato. Murmullos. Frank miró a Nolan. Nolan dijo, mamá, eso no. Déjame terminar. Segundo hecho. El domingo pasado, mientras comía los huevos que yo había cocinado, Nolan dijo, y cito, toda tu pensión va a mi cuenta. Dijo, tiene sentido. Los murmullos aumentaron. Gloria dejó su plato como si se le hubiera quitado el apetito. Dijo que. Tercer hecho. Me dijo que su asesor financiero, Kevin Tate, se lo recomendó. La licencia de asesor financiero de Kevin Tate expiró hace 3 años. Llamé a la Junta Estatal. Nolan se puso de pie. Mamá, basta. Lo miré. La misma voz, el mismo volumen, el mismo tono de urgencias a las 3 de la madrugada. Todavía no he llegado al cuarto hecho. El patio estaba en silencio. No tranquilo. En silencio. El tipo de silencio que pesa. El cuarto hecho es la razón por la que vendí mi casa. Metí la mano en mi bolso, saqué la carpeta manila y la puse sobre la mesa. En mi sala solía haber un sillón reclinable. No me apresuré. No se lee un historial con prisa. Le das a cada línea su peso. Cuero marrón, reposabrazos gastados, un desgarro en el lado izquierdo. Raymond, el padre de Nolan, mi esposo, se sentaba en esa silla cada tarde después del trabajo. Botas fuera, el niño en su regazo, la televisión bajita. Cuando Raymond murió, Nolan se sentó en esa silla todas las noches durante 1 año. Tenía 9 años. La mitad de las personas en aquel patio conocían a Raymond. Frank jugaba a las cartas con él. Harold lo contrató 2 veces para arreglar su camioneta. Gloria llevó guisos al funeral. Ese sillón ahora está en un trastero porque mi hijo usó la casa donde estaba como garantía. La casa que compré con el seguro de vida de Raymond. La casa que pagué durante 20 años de turnos de noche. La puso en un préstamo de $120,000 sin mi conocimiento y sin mi consentimiento. Saqué la carta del banco y la levanté. Esto es de First National Bank. Confirma que Nolan Gowen presentó una solicitud de préstamo listando la dirección de mi casa como garantía. El banco me llamó para verificar la titularidad. Así me enteré.
Silencio absoluto. La parrilla crujió. Un pájaro cantó en algún lugar del roble de Donna. Eso fue todo. Frank se levantó de su silla de jardín. Nolan, eso es verdad. Era. Kevin dijo que era solo papeleo. Dijo que ni siquiera lo comprobarían. Harold intervino. Kevin Tate. Ese payaso al que le revocaron la licencia por vender tiempos compartidos falsos. No le revocaron la licencia. Es que, expiró. Nolan se estaba encogiendo. Cada frase más corta que la anterior. La voz de Donna atravesó el patio. Pusiste la casa de tu madre en una solicitud de préstamo. La casa que compró con el seguro de vida de tu padre. La casa que pagó trabajando turnos de noche durante 20 años. Nolan se volvió hacia Traist, desesperado. Diles. Diles. Kevin dijo. Traist no se movió. No me mires a mí. Te dije que era una mala idea. Tú aceptaste. Estabas allí cuando Kevin. Yo no estaba allí. No sabía lo del préstamo. Estás mintiendo. 23 personas vieron un matrimonio deshacerse por las costuras. Allí mismo, entre tarta comprada y té dulce, en tiempo real. Nolan intentó cambiar el rumbo. Lo he visto en urgencias. Cuando un paciente se da cuenta de que el escáner salió mal, empieza a negociar con la máquina como si a la máquina le importara. ¿Saben qué? Esto es culpa de Kevin. Su voz se hizo más alta, no más fuerte. Más alta. Hay una diferencia. Se aprovechó de mí. Me dijo que era práctica estándar. Confié en él. Y Kevin Tate firmó la solicitud como asesor financiero, dije. Tú la firmaste como solicitante. Tu firma, tu nombre, mi dirección. Estaba intentando construir algo, mamá. Ya casi gritaba. Intentaba empezar un negocio para poder cuidar de ti. ¿Por qué no puedes ver eso? Cuidar de mí. Dejé que esa frase se quedara en el aire para que todos pudieran examinarla. Cenas en mi casa todas las noches. Me pediste mi pensión. Usaste mi casa como garantía. En 40 años trabajando en urgencias, nunca vi a un paciente decir que estaba cuidando de la enfermera. Gloria, desde su asiento junto a la cerca, dijo, amén. Los ojos de Nolan estaban húmedos ahora. Su voz se quebró. Este era el giro. Lo vi venir como ves cambiar las constantes de un paciente antes del colapso. Tú no entiendes. Nunca entendiste. Su voz se abrió en dos. Papá murió y tú simplemente volviste al trabajo. Me dejaste con niñeras y turnos de noche. Y el patio cambió. Lo sentí. La ira que se había estado acumulando contra Nolan se detuvo, porque eso no era mentira. Esa era la herida debajo de todas las mentiras. Se estaba ahogando en sus propios engaños. Y el único salvavidas que pudo encontrar fue su padre muerto. La tragedia era que el salvavidas era real. El dolor era real, pero no puedes usar una herida real para justificar un crimen. En mi pared solía haber un bordado de punto de cruz. El hogar está donde está mamá. Nolan me ayudó a escoger los colores cuando tenía 5 años. Azul y amarillo. Y allí, de pie en el patio de Donna, pude ver al niño de 5 años que había escogido esos colores. Pude verlo dentro del hombre de 42 años que se estaba rompiendo. Nolan se sentó en una silla de jardín, con lágrimas corriéndole por la cara. No las lágrimas fingidas, las de verdad. Las que vienen de un lugar tan profundo que olvidaste que estaba ahí hasta que alguien mete la mano. Papá murió y tú trabajabas todos los turnos de noche. Su voz estaba en carne viva. Me sentaba en su silla todas las noches esperando a que volvieras a casa. Y cuando volvías, estabas tan cansada que apenas podías hablar. La mitad de las veces cenaba cereal. Usé la misma camisa 3 días seguidos porque olvidaste lavar la ropa. El patio estaba inmóvil. Los ojos de Donna se llenaron. Frank miró sus zapatos. Incluso Harold, que nunca lloraba, dejó las pinzas. Solo quería sentir que tenía suficiente, que había suficiente. ¿Y Kevin?
Kevin me hizo sentir que por fin podía construir algo. Como si por fin pudiera ser el hombre que papá no llegó a ser. Dejé que cada palabra aterrizara. Le debía eso. Su dolor era real. Incluso si sus acciones no estaban bien. Lo sé. Él levantó la vista. Sé que te sentabas en esa silla. Sé que comías cereal. Sé que no estuve lo suficiente. Y he cargado con esa culpa todos los días durante 33 años. Mi voz era baja, no débil. Baja. Ese tipo de calma que aparece cuando dejas de actuar y empiezas a decir la verdad. Pero, Nolan, saber que no estuve lo suficiente no te da derecho a quitarme todo lo que construí mientras no estaba. Trabajé esos turnos de noche por ti. La casa, los ahorros, la pensión. Esa era yo estando ahí. Eso es estar ahí cuando eres una madre soltera. Él me miró fijamente. Podía ver al niño de 9 años y al hombre de 42 peleando dentro de la misma cara. Lamento haberme perdido tus cenas. Lamento haberme perdido tus mañanas. Pero tienes 42 años, y en algún momento tienes que dejar de pasarle factura a tu madre por una infancia que ella pasó intentando pagar. Trace había estado sentada con los brazos cruzados, sin llorar, sin hablar, calculando. Reconocí esa mirada. Es la misma mirada que da un paciente cuando está decidiendo cuánta verdad soltar. Bien, dijo, descruzando los brazos. ¿Podemos calmarnos todos? Esto es un asunto familiar. No tenemos que airearlo. Donna se volvió hacia ella como un reflector. Confirmaste asistencia a mi barbacoa para decirle a todos que mi hermana está senil. Tú lo hiciste público primero. Trace abrió la boca, luego la cerró. Donna siguió, pero intervine antes de que pudiera terminar. Había cosas que Donna no sabía. Trace, quiero preguntarte algo. La habitación de invitados de mi casa, la que redecoraste con cortinas nuevas, ¿para qué era? Solo estaba refrescando un poco las cosas. Le dijiste a tu amiga Angela por teléfono, en mi cocina, mientras pensabas que yo dormía la siesta, esas palabras exactas, preparándola para cuando sea nuestra. También dejaste un folleto de Sunrise Senior Living en mi encimera, con la esquina doblada en la sección de cuidados de memoria. La voz de Rita sonó desde atrás. Ay, cariño, no. La cara de Trace se puso roja. Eso fue, solo estaba mirando opciones. Rita se levantó. ¿Opciones para qué? Para sacar a tu suegra de su propia casa. Y la pensión, dije. Nolan lo dijo de forma casual durante el desayuno, pero tú fuiste quien dijo que Kevin pensaba que era una decisión inteligente. Tú metiste a Kevin en esa conversación. Trace se puso de pie y agarró su bolso. No tengo por qué escuchar esto. Harold, tranquilo como un hombre que ha llevado 46 años de matrimonio sin levantar la voz ni una sola vez, dijo. Siéntate, Trace. No hemos terminado. Trace se sentó. Ella redecoró mi casa para la vida que planeaba vivir en ella sin mí dentro. Y ahora 23 personas lo sabían. Déjenme decirles cómo se ve vender tu hogar. Ya no estaba enojada. Estaba más allá del enojo, más allá del duelo. Estaba en ese lugar al que llegas cuando ya lloraste a solas y estás lista para decir lo verdadero. Mi cocina. Durante 40 años, esa cocina olía a algo. Asado los lunes, pollo los martes, sopa cuando alguien estaba enfermo, pasteles de cumpleaños, pavo de Acción de Gracias, 10.000 comidas. No para mí. La mayoría de las noches comía de pie, demasiado cansada para sentarme. Para Nolan, para Raymond antes que él. Para Nolan y Trace durante los últimos 3 años. Ahora esa cocina huele a paneles de yeso y polvo. La estufa está fría. La mesa se fue. El especiero que construí a partir de una revista se fue. La receta de salsa barbacoa de Raymond, la que tenía su huella dactilar en el margen, se fue. La gente escuchaba con todo el cuerpo, inclinada hacia adelante, los platos olvidados, el hielo derritiéndose en vasos olvidados. Me senté en una silla plegable en medio de una sala vacía. Nolan y Trace cruzaron la puerta a las 6:15,
A la misma hora de cada tarde durante 3 años. Y gritaron. Hice una pausa. Gritaron porque la comida se había ido, no porque yo me hubiera ido. Porque la comida se había ido. Gloria se tapó la boca. Frank se sentó como si las piernas le hubieran fallado. Nolan miró el lugar donde antes estaba el sillón reclinable de su padre. Y por primera vez, lo vi entender algo. Esa silla no era un mueble. Era el último pedazo de su padre. Y me la llevé conmigo porque Raymond también habría venido conmigo. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo que yo significaba para ellos. Primero la cocina, segundo la silla, yo en algún lugar después. Frank habló primero. Se levantó de su silla de jardín y miró a Nolan como un hombre mira a alguien que lo ha decepcionado, que siempre es peor que la ira. Nolan, conozco a tu madre desde que tenía 25 años. Estudiaba para los exámenes de enfermería en la mesa de mi cocina mientras tú dormías en una sillita de coche. Ella nunca ha necesitado que nadie le maneje la vida. Ella manejó la tuya. Gloria fue la siguiente. Esa mujer me sostuvo la mano durante la quimio. 3 meses. Todos los martes. Conducía 40 minutos de ida y 40 de vuelta después de un turno de noche. Y tú le estás diciendo a esta familia que no es competente. El pastor Michey estaba junto a la parrilla, con un plato del que se había olvidado. Nolan, tu madre dio el diezmo todos los meses durante 40 años con un sueldo de enfermera mientras te criaba sola, y tú le pediste la pensión. Harold dejó las pinzas de la parrilla. No levantó la voz. Nunca lo hace. Hijo, voy a ser directo. Tienes 42 años. No has conservado un empleo en más de un año. Tu esposa trae una tarta comprada a una barbacoa, y tú tienes el descaro de llamar incapaz a tu madre. Donna fue la última. Se puso a mi lado. Esa mujer es la persona más fuerte de este patio, la más fuerte de esta familia. Se sentó en una casa vacía, en una silla plegable, a esperarte. No para castigarte, sino para mostrarte. Eso te dice todo sobre quién es ella. Uno por uno, se habían puesto de pie. No por mí, por la verdad. Y la verdad no necesitaba una campaña. Solo necesitaba una mesa de cocina y el valor de hablar. Nolan estaba sentado en su silla de jardín, con la cabeza baja y las manos en el regazo. Yo solo quería. ¿Qué querías, Nolan? No pudo responder, porque la respuesta honesta era todo. Y acababa de aprender que todo tiene un nombre escrito, y ese nombre era el mío. El patio estaba callado. 23 personas y ni un sonido, salvo el leve siseo de la parrilla de Harold enfriándose. Hablé con frases cortas, medidas. Mi voz bajó como baja cuando le dices a una familia que su ser querido no sobrevivió. No fría, solo firme. Porque la firmeza es lo único que puedes ofrecer cuando la verdad pesa. Hay un bordado de punto de cruz en mi maleta ahora mismo. Dice, el hogar está donde está mamá. Mi hijo me ayudó a elegir los colores de los hilos cuando tenía 5 años. Azul y amarillo. El hogar está donde está mamá, no donde está la pensión de mamá, no donde está la casa de mamá, donde está mamá. Miré a Nolan. Tú querías mi pensión, pero ni una sola vez preguntaste cómo estaba. Se encogió. Como te encoges cuando alguien dice eso que sabías que era verdad, pero esperabas que nadie nombrara. 3 años de cenas, 1000 comidas, y ni una sola vez, ni una, cruzaste mi puerta y dijiste, mamá, ¿cómo estás? Preguntabas, ¿qué hay de cenar? Preguntaste por la pensión. Preguntaste si lo había pensado. Nunca preguntaste cómo estaba. Por eso vendí la casa, Nolan. No por el préstamo, no por Kevin Tate, sino porque dejaste de verme. Viste una cocina. Viste una pensión. Viste una casa que pensabas que sería tuya. Pero dejaste de verme. Respiré. La última respiración antes de la última frase. Y una madre que no es vista es solo una cocinera en la casa de otra persona. Silencio. Alguien en el patio lloraba en silencio. Pudo haber sido Donna. Pude haber sido yo. Pudo haber sido ambas. Como lloran las hermanas,
por separado y juntas. Doblé la carta del banco. La volví a poner en la carpeta. Cerré la carpeta. La dejé sobre la mesa. Cada movimiento deliberado, sin prisa. Como cuando cierras el historial de un paciente después de registrar todo lo que importa. Esto es lo que va a pasar. El patio observaba. No solo Nolan. Todos. Porque las condiciones son para todos. La casa está vendida. El cierre es en 12 días. Eso es definitivo. Me mudo a Oak Ridge Independent Living Community. Está a 45 minutos de aquí. Yo la elegí. Yo la recorrí. Yo firmé el contrato. Beverly me ayudó a encontrarla. Mi pensión se queda en mi cuenta cada mes hasta que yo decida otra cosa. La solicitud de préstamo está con el departamento de fraude del banco. No he presentado una denuncia policial. Hice una pausa. Todavía. Eso depende por completo de lo que pase ahora. Miré a Nolan. Si quieres empezar un negocio, consigue un trabajo primero. Ahorra dinero. Gánate algo. No lo heredes. No lo pidas prestado contra la vida de otra persona. No dejes que Kevin Tate te diga que es solo papeleo. Gánatelo. Miré a Trace. Si quieres una casa, compra una con tu propio dinero. No redecores la mía. Miré a los dos, una última vez. Y si quieren cenar, aprendan a cocinar, porque la cocina está cerrada. Tomé mi bolso, caminé hasta Donna y la abracé. Un abrazo de esos que tienen 40 años de profundidad. De esos entre dos mujeres que enterraron a un cuñado, criaron hijos y siguieron apareciendo. Gracias por el escenario, hermana. Donna me apretó el brazo. Cuando quieras. Para eso están las hermanas. Beverly esperaba junto a su coche, en la acera. Crucé el césped de Donna, atravesé la puerta, pasé la acera. La hierba estaba tibia bajo mis zapatos. El sol de la tarde seguía alto. Subí al coche. Beverly encendió el motor. Ninguna de las dos habló. No hacía falta. Esto fue lo que pasó. Después de Kevin Tate, el banco abrió una investigación por fraude. Nolan cortó lazos con él. Kevin culpó a Nolan. Nolan culpó a Kevin. Ninguno aceptó responsabilidad, lo cual al menos fue consistente. Trace llamó a su madre y se mudó con sus padres en Scottsdale. Su estudio de yoga le redujo las clases a una por semana. Había estado faltando a sesiones durante meses. La casa que planeaba heredar se convirtió en papeles de cierre para otra persona. Nolan quemó pasta la primera noche que cocinó solo. 42 años, 3 empresas fallidas, y no podía hervir agua. Pidió comida a domicilio todas las noches durante 2 semanas, hasta que su tarjeta de crédito llegó al límite. Sin comidas gratis y sin la promesa de mi casa, los cimientos económicos de su matrimonio empezaron a agrietarse. Las conversaciones de separación comenzaron en el segundo mes. El banco rechazó su préstamo y marcó su nombre en el sistema. Tendría problemas para que le aprobaran una tarjeta de biblioteca, mucho menos un préstamo comercial, durante años. Mi casa cerró en la fecha prevista. $480,000 transferidos a mi cuenta. Invertí la mitad y mantuve la otra mitad líquida. Me gané ese dinero 2 veces. Una cuando compré la casa. Otra cuando la dejé ir. Oak Ridge es tranquilo. Mi apartamento es pequeño. Un dormitorio, una cocina del tamaño de un vestidor. Una sala donde la luz de la tarde cae justo como debe alrededor de las 4. Ahora cocino para mí. Porciones pequeñas, sin sobras. Por primera vez en 40 años, preparo lo que quiero comer, no lo que alguien más espera. El martes por la noche hice un sándwich de queso a la plancha con sopa de tomate y lo comí frente al televisor. Y fue la mejor comida que había tenido en años. Beverly viene todos los sábados. Caminamos por el jardín comunitario y discutimos sobre tomates. Donna trae tarta los domingos, casera, nunca comprada. Harold deja salsa barbacoa en frascos sin etiquetas porque dice que las etiquetas son corporativas. El sillón reclinable de Raymond está en la esquina de mi sala.
Ocupa demasiado espacio en un apartamento pequeño. Pero hay cosas que conservas porque ocupan el tipo correcto de espacio. El bordado de punto de cruz cuelga en la pared sobre él. Hilo azul y amarillo. El hogar está donde está mamá. Se ve más pequeño en una pared diferente, pero dice lo mismo. Mi primera noche sola, me senté en ese sillón, leí un libro, me quedé dormida leyendo y desperté a medianoche. Nadie me necesitaba. Nadie venía. Y por primera vez en mucho tiempo, eso se sintió como paz. 4 meses después, sonó mi teléfono. El nombre de Nolan en la pantalla. Casi no contesté. Casi. Mamá, ¿puedo ir a verte? ¿Vienes porque quieres verme o porque necesitas algo? Una larga pausa. Podía oírlo respirar. Luego dijo, quiero verte. He estado cocinando. No es bueno. Pero he estado cocinando. ¿Qué preparaste? Ese pastel de pollo. Tu receta. La encontré en una caja de cosas que dejaste. ¿Cómo quedó? Terrible. Me reí. Él se rió. La primera risa verdadera entre nosotros en 4 meses. Pequeña y cuidadosa. Como 2 personas probando el hielo antes de pisarlo. No estaba perdonado. Todavía no. Tal vez nunca del todo. Pero estaba cocinando. Se estaba alimentando a sí mismo. Estaba haciendo lo único que debía haberle enseñado 30 años atrás. Cuidar de su propia hambre en lugar de esperar que alguien más la llenara. Eso era un comienzo. Pasé 40 años en urgencias aprendiendo que no puedes salvar a alguien que no sabe que está enfermo. Mi hijo estaba enfermo, no de maldad, sino de derecho adquirido. Y el único tratamiento era retirar aquello que creía que siempre estaría allí. No la casa, no la comida, sino la suposición. La suposición de que mi vida existía para servir la suya. Algunas madres ponen la mesa para siempre. Yo la recogí. Y en el espacio vacío, él por fin tuvo lugar para verme. Si alguna vez fuiste quien cocinó, limpió y dio hasta que alguien olvidó decir gracias, esta historia era para ti. Suscríbete a Alpha Mom Stories. Dale me gusta a este vídeo. Compártelo con una madre que merezca ser vista. Nos vemos la próxima vez.